Hola chicos, lo prometido es deuda. Vamos a ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos muestra la relación entre lo que es una magnitud eléctrica llamada voltaje, corriente y resistencia. Sabemos que el voltaje también puede ser llamado como diferencia de potencial o también puede ser llamado como caída de tensión o tensión misma. La corriente llamada corriente o intensidad de corriente. ¿Qué tan intensamente fluye? ¿Ya? Y resistencia eléctrica. No hay mayor. Esto se mide en volts con la letra V. Esto se mide en amper con la letra A. Y esto se mide en ohms con la letra Y. Ohm, creo que se llama. Omega. ¿Ya? Esta ley está representada a través de una expresión matemática: corriente igual a voltaje dividido en resistencia. O lo podemos expresar, si este está dividiendo, se pueden intercambiar. Resistencia es igual a voltaje partido en corriente. O por último, la única forma que queda de expresar esto es de que está dividiendo pasa multiplicando y todo queda ahí, R por I igual a voltaje. La resistencia por la corriente o la corriente por la resistencia, el orden da lo mismo, una multiplicación, es igual al voltaje. Estas son las tres formas. A través de la misma expresión matemática podemos comprender y analizar que si el voltaje está fijo, suponiendo que tengo, no sé, por ejemplo, una batería de un auto de 12 volts o 24 volts de un camión, y mi resistencia aumenta, matemáticamente hablando, la corriente disminuye. Y si mi resistencia disminuye, puede ser con otro color, y si mi resistencia disminuye, la corriente aumenta. Lo mismo pasa de forma inversa. Si la corriente disminuye, la resistencia aumenta. Si la corriente aumenta, la resistencia tiene que disminuir. ¿Ya? Y en el último caso, suponiendo, estamos en el caso en donde la fuente no podía ser cambiada. ¿Ok? En el último caso también podemos ponernos en ese supuesto, donde tenemos una batería de 12 volts de un vehículo. El voltaje no va a variar. Por ende, si la corriente aumenta, la resistencia va a tener que disminuir sí o sí. Y al revés. Sigue cumpliendo por todos lados. Si la resistencia aumenta, la corriente es la que va a tener que disminuir. Y así funciona la ley de Ohm. Ahora, si la resistencia es fija, pongámonos en un segundo caso en donde la resistencia R por I es igual a B. Si la resistencia es la que está fija, mejor dicho, no puede ser cambiada, y yo quiero más corriente, o yo quiero un flujo mayor, más intenso, y tenía 12 volts en mi auto, tendría que conectarle o añadirle, en este caso, más voltaje para poder obtener más corriente, y la resistencia es fija. Este análisis es casi matemático de la fórmula. Vámonos al análisis teórico de un circuito cualquiera, algo que vimos en la primera clase. Recordando que en un circuito, o en un conductor, mejor dicho, ¿ya? Conductor de cobre, que tiene un electrón de valencia, que por ello es conductor. Tiene átomos internamente. Cada átomo tiene su electrón de valencia. ¿Sí? Ok. Este electrón de valencia, como está solito,
en la última capa u orbital, es posible o probable que se pueda, viendo que este es el núcleo, acá tenemos los orbitales, muy bonitos todos, ¿eh? Y acá tenemos nuestro, voy a dibujar con azul, y acá tenemos nuestro electrón en órbita, en la órbita de valencia, en la última órbita en realidad. Ya, si está solito, es posible sacarlo de su estado de la órbita. Ya, es posible que este electrón salga de su órbita, salga volando, se dice de forma popular. Si sale volando, va a quedar un vacío. Si el electrón salta, ahí va a quedar un vacío. Queda un vacío, es posible que el electrón de acá sea atraído por ese vacío para poder estabilizar el átomo. Y así sucesivamente se genera una especie de reacción en cadena y estamos viendo lo que nosotros llamamos corriente. Este flujo que se está generando en este momento, reacción en cadena, lo llamamos corriente eléctrica. Ahora, esto es meramente representativo. ¿Por qué es representativo? Porque acá yo tengo millones de electrones y millones de átomos. ¿Ya? Y esto está sucediendo en realidad con paquetes grandes de electrones, lo que ya conocemos nosotros previamente como, ya no está sucediendo con un pedacito de átomo, sino que está sucediendo en el fondo con paquetes de electrones o paquetes de átomos. Esto funciona o sucede con estos paquetes que en realidad se llaman coulombs, ya, cargas. La pregunta es, ¿qué mueve al primer electrón? Es decir, ¿qué lo saca de su estado natural, de su órbita? ¿Qué produce que este electrón salga así, volando? Y segundo, la segunda pregunta es, ¿qué sucede cuando el último átomo o el penúltimo paquete de átomos o de electrones se mueve hacia esta parte? ¿Qué pasa con el último átomo? O sea, ¿qué sucede cuando, por decirlo de alguna forma, se acaban los electrones? ¿Ya? ¿Sí? Y esto se referencia a esto. Respuesta a la primera pregunta. Hasta el momento, nada. Es decir, no hay nada que esté generando eso. Estamos trabajando en base a un supuesto. Por ende, nosotros como seres humanos tenemos que ser capaces de producir ese efecto. Que sí está en la naturaleza, pero nosotros tenemos que ser capaces de producirlo a nuestro antojo, a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer uso de esa energía. Y recuerden que ese flujo de electrones en el fondo es movimiento, y el movimiento es energía fluyendo. ¿Ya? Ok. Nada, entonces, el primer paso es conectar este conductor. El conductor es conectado a una fuente. Esta fuente, esta fuente tiene dos partes. Una sección está conectada a un extremo del conductor y la otra está conectada a otro extremo del conductor. Esta sección contiene una falta, en realidad contiene cargas positivas. Cargas positivas, y esta sección contiene cargas negativas. ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? Es porque todavía no entienden qué es una carga o el concepto de carga positiva. Sencillo. Cuando hablamos de carga positiva, estamos hablando, primero, cargas son paquetes de electrones o de átomos con electrones, ¿cierto? Si son positivas, quiere decir que esos paquetes de electrones o esos paquetes de átomos en sus órbitas de valencia le faltan electrones. Y acá las cargas negativas son paquetes de átomos en donde en sus
órbitas de valencia le sobran o tiene un exceso de electrones. Y ahora sí tiene más sentido. ¿Por qué? Porque este conductor está conectado a los extremos de esta fuente de alimentación o fuente de voltaje, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Como tiene falta de electrones o cargas positivas, va a atraer al electrón que estaba aquí. Lo va a atraer y el electrón va a ser atraído y se va a mover también a una especie de reacción en cadena. Recuerden que esto es como una especie de lupa que estamos viendo del conductor. Va a ser atraído hasta acá y va a generar esa reacción en cadena, ya, electrón por electrón hasta acá. Y ahora responde la segunda pregunta: ¿qué pasa cuando se acababan acá? Ya no había un flujo de corriente eléctrica o un flujo de electrones, pero ahora sí puede seguir existiendo este flujo, debido a que esto está conectado a un repositorio, a una bodega, lo quieren ver como ustedes lo quieran ver, ya, en donde hay un exceso de electrones, es decir, aquí tengo electrones de dónde sacar. Por ende, va saltando y así, y aunque se acaben los de acá, va a seguir sacando de acá hasta que obviamente se agote esta batería. ¿Ok? Ahora, la finalidad de la corriente eléctrica para los seres humanos es poder utilizar esto para encender o apagar, mover cosas con motores, luces, etcétera. Y ahí es donde nace, donde me permite a mí explicar el concepto de resistencia. Tener que editar este video, no me deja moverlo. El concepto de resistencia. Que ya existe en este circuito, ¿ya? Pero solamente no lo he dibujado, no lo he representado, no he explicado. La resistencia, de hecho el cable tiene resistencia de por sí, solo que es muy baja. La resistencia viene a ser en el fondo, si viéramos o siguiéramos viendo este conductor completo, como, como un alambre, una raya, es un dispositivo que se le conecta a este conductor. De esa forma, la simbología es representada de esta forma, de hecho, la fuente de tensión, los conductores y la resistencia, voltaje, resistencia. Y la resistencia es la que nos permite en el fondo limitar el paso de la corriente, ¿ya? Porque se opone a ella, se opone, pero no la corta, no corta la corriente, la limita. Si hiciéramos una especie de zoom, hay un dibujo muy clásico en internet. Esto fuera el conductor y yo dibujaba, es como que estuviéramos haciéndole esto, de una forma metafórica, al conductor. Este aplanamiento, eléctricamente hablando, es lo que sería una resistencia o la resistencia. ¿Por qué? Porque van a poder pasar menos paquetes de electrones, por ende el flujo que se genere de forma constante va a tener que disminuir, va a ser menor, ¿ya? El flujo constante que antes era de 10 amperes cuando no había nada conectado, ahora probablemente vaya a ser de 8 amperes. ¿Por qué? Porque eso es lo máximo que puede pasar de forma constante a través del conductor, ya que la resistencia está limitando a la corriente. Suponiendo, suponiendo que la corriente son como bolitas que van moviéndose. ¿Qué vendría a ser el voltaje? No solo una cajita con cargas positivas y una cajita con cargas negativas, sino que el voltaje también vendría a ser, como lo dice su nombre, fuente de voltaje, o como lo decía acá al inicio, diferencia de potencial, caída de tensión, potencial,
la potencialidad con la que esta bolita es empujada. Voy a dejar con otro color. Es empujada. ¿Ya? No estoy hablando de la cantidad de bolitas o electrones o átomos o lo que sea que se esté moviendo, en este caso son electrones, sino que la fuerza con la que están siendo movidos estos electrones. Eso es lo que es en el fondo la potencialidad o la capacidad de ser movidos, que siempre existe. Por ejemplo, una batería de 12 volts que no tiene conectado nada, sigue teniendo 12 volts. Y yo les pregunto, ¿hay corriente en esa batería? No, es decir, hay una probabilidad de que se genere una corriente cuando yo conecte a esa batería. Cuando yo conecte a esa batería, conductores y una resistencia y cierre el circuito. Pero si yo esa batería no le conecto y no cierro circuito, no va a haber corriente. Si no cierro circuito no hay corriente. Este flujo no se produce. ¿Ya? Pero si no le conecto nada, independiente de que no haya corriente, siguen estando los 12 volts. ¿Por qué siguen estando los 12 volts? Porque es la potencialidad que tiene de mover cargas en el fondo. ¿Sí? Estos 12 volts siguen estando aquí, esperando a que sea conectado o cerrado el circuito con algo. Conductores y resistencias y luces y etcétera. Eso. Vamos a realizar un par de ejercicios básicos para rematar este concepto. Ya se tiene una batería de 12 volts con una resistencia de 3 ohm. Calcular obviamente lo que falta. ¿Qué es lo que falta? La corriente. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Ley de Ohm. La resistencia, perdón, la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Y esta es 12 volts dividido en 3 ohm, lo que me da 4 amperes. ¿Sí? Otro ejercicio. Una carga resistiva consume 7 amperes y funciona con 5 volts de alimentación. ¿Cuál será su resistencia? Sencillo. Dicen que tenemos una carga resistiva que consume 7 amperes, es decir, por ella tienen que circular 7 amperes y se alimenta en cuanto a voltaje con 5 volts. Utilizamos ley de Ohm. Vemos que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia, pero nos están preguntando por la resistencia, entonces estos se intercambian y queda que la resistencia es igual al voltaje dividido en la corriente, quedando finalmente 5 volts es igual, dividido, 7 amperes, y eso es igual a 5 volts dividido en 7 amperes, 0,71 amperes, ohm, 0,71 ohm. Y esa es la resistencia que tiene nuestra carga resistiva. Eso ha sido todo por la parte de ley de Ohm. Espero les haya gustado. Cualquier cosa suscríbanse, hagan los ejercicios y las tareas que siempre les doy. Un abrazo. Bye.